Es un país de origen, tránsito y destino y retorno de personas migrantes. En este contexto, es imprescindible contar con información actualizada y análisis rigurosos que nos permitan comprender la evolución de estos flujos migratorios y su impacto en la región. Para ello, esta mesa tiene el propósito de identificar y analizar las tendencias recientes en la movilidad fronteriza en la región Centroamérica, México y Estados Unidos, así como los retos y oportunidades que estas dinámicas presentan para el desarrollo social y económico de los países involucrados. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos personas con una gran experiencia y que han dedicado su trabajo al estudio de estos temas y a atenderlos de manera puntual. Nos brindarán un panorama actualizado sobre la situación de la actualidad de la movilidad en la región de las Américas. Me permito ahora presentarles a nuestros ponentes y panelistas. De mi lado derecho tengo a la doctora Jessica Nájera Aguirre, quien es profesora investigadora en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, es economista, demógrafa y doctora en estudios de población. En los últimos años ha investigado en las migraciones internacionales en América Latina, especialmente en la región Centroamérica, México, Estados Unidos y en la frontera México-Guatemala. Ha sido codirectora del proyecto sobre migración mesoamericana y latinoamericana desde 2019, en colaboración con la Universidad de Brown, y actualmente es profesora en el Colegio de México. De mi lado izquierdo tengo al señor René Orellana, quien es gerente regional de México y Centroamérica y representante en México del CAF. Es licenciado en Sociología por la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia, maestro en Políticas y Gestión Energética y Medioambiental por Flaxo, México, y en Derecho y Economía en el Cambio Climático por Flaxo, Argentina. Además, es doctor en Interlegalidad y Campos Jurídicos por la Universidad de Ámsterdam. El doctor Orellana ha sido ministro en Bolivia y embajador y asesor en organismos internacionales y actualmente es gerente en el CAF. Sin más, ahora le cedo la palabra a la doctora Jessica Nájera para que nos haga su presentación. Gracias. Muchas gracias. Quiero aprovechar unos segundos en lo que se pone la presentación, creo que ya está, para agradecer la invitación a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Siempre es un gusto estar en este espacio que congrega a diversos actores y eso es muy alentador, dado que el tema de movilidad humana pues, nos involucra a todas y todos. La siguiente, por favor. El tema de el título de la presentación es diagnóstico de las tendencias recientes en la movilidad transfronteriza en la región mesoamericana, que incluye Centroamérica, México y Estados Unidos, pero lo que voy a mostrarles, más allá de los vínculos que hay entre estos tres países, es el vínculo que hay con otras regiones de América Latina y del país, y en específico lo que ocurre en la frontera sur de México, entre México y Guatemala. La que sigue, por favor. Bien, como hemos visto en los comentarios anteriores, tanto en la magistral como en la introducción, en la que participaron organismos internacionales e instituciones, pues tenemos hoy día en este sistema migratorio mesoamericano algunos cambios y algunas permanencias que creo que es importante reconocer porque implican un marco de referencia desde el que hoy construimos y tratamos de entender la movilidad humana. Uno de los primeros aspectos pues es que esta relación histórica entre Centroamérica, México y Estados Unidos ha cambiado tanto en la direccionalidad de los flujos migratorios como en las causas de la migración, en el rol de cada país por el que ocurren estos movimientos y el tipo de movilidades. De manera general, habíamos estado acostumbrados a un sistema de movilidad en el que había migraciones sur a norte y hoy tenemos migraciones norte a sur, particularmente en los últimos meses hemos visto personas que han regresado, que están regresando desde México, Centroamérica y llegando a
a América del Sur en esa direccionalidad, pero también una movilidad de personas migrantes a lo largo de esta región, que está, digamos, de manera circular, que no va ni de sur a norte ni de norte a sur, sino más bien se mueven en diferentes direcciones, y creo que eso también es importante reconocerlo. Entre las causas hemos pasado de factores económicos y sociales, como ya se mencionó, a otros que tienen que ver más con elementos políticos y medioambientales que han activado las movilidades en búsqueda de protección internacional esencialmente. Y bueno, los países hemos pasado de ser países de origen, retorno y tránsito de migrantes a ser países de destino, como es el caso de México, y el caso de Centroamérica también como países de tránsito, que en los últimos años hemos visto que también han tenido que tomar acciones respecto a la movilidad humana que viene desde América del Sur. Y el tipo de movilidades, con esto me refiero a ser migrante en tránsito, emigrantes, inmigrantes, deportados, que ha incorporado desde el 2015 para acá, en esencia, población en búsqueda de protección internacional, pero también desplazamiento forzado interno, que creo que alguna de las personas que ha hablado con anterioridad lo ha mencionado, pero no, tal vez no hemos hecho énfasis sustantivo, y yo creo que es importante mencionarlo porque muchas de las experiencias de desplazamiento forzado interno se han convertido en solicitudes de protección internacional, especialmente en México, Estados Unidos, pero también tuvimos algunos conatos en la frontera sur de personas del estado de Chiapas solicitando protección internacional en Guatemala. En este sistema migratorio, entonces, además, no solo, o sea, lo que se ha activado es no solo las movilidades que ocurren en esta región, sino también los vínculos con otros sistemas migratorios, como sería el sudamericano, y por supuesto migraciones extracontinentales que se han nombrado de manera general. Yo creo que son los espacios locales o algunos espacios en específico donde podemos ver esta convergencia de movilidades, convergencia de experiencias que nos permiten mostrar estos ejercicios más complejos para el entendimiento de la movilidad humana, y de esos hablaré un poco. La que sigue, por favor. Bien, esta es solo una manera de mostrarles que en estos determinados territorios, como pueden ser las fronteras, sea la frontera norte, la frontera sur en nuestro caso, pero también en algunas ciudades como la Ciudad de México, tenemos una confluencia de diferentes poblaciones que estamos conviviendo en un territorio. Es decir, tenemos a los nacionales como locales, a los extranjeros que ya residen en estos espacios, a los trabajadores transfronterizos, en el caso de las fronteras, solicitantes de protección internacional y migrantes en tránsito. Entonces, son algunos espacios específicos como las zonas fronterizas donde podemos ver toda esta convergencia de poblaciones al unísono, y que eso impone retos específicos tanto para la atención como para la integración de las personas que desean establecerse en estos territorios. La que sigue, por favor. Con esta gráfica lo que quiero mostrarles es que de manera sistemática podemos observar que hay flujos que son constantes, como las migraciones en tránsito, pero hemos tenido otros flujos en algunos momentos que se han vuelto coyunturales o que han emergido y han iniciado una estabilidad, como podría ser las solicitudes de protección internacional, que sería la barrita roja. Como ven, desde el 2015 más o menos se empieza a incrementar, y este incremento ha sido sistemático, tanto las solicitudes como los otorgamientos de protección internacional, y no solo la consideración de refugiados o de asilados que hemos hablado, sino también tarjetas de razones humanitarias otorgadas tanto para el refugio como causas humanitarias, pero también por violencias en el territorio mexicano, como serían las tarjetas de visitantes por razones humanitarias, ¿no? Es decir, lo que quiero tratar de mostrarles con esta gráfica es que
de manera sistemática desde hace varios años, especialmente durante el siglo XXI, pues hemos estado en esta combinación y convergencia, pero en el último periodo, tal cual como también se mencionaba en la conferencia anterior, pues de entre 2005 y 2015 y 2020-25 ha sido un periodo que, en el que se ha mostrado una mayor complejidad. La que sigue, por favor. Yo creo que en esta no me voy a detener porque ya Juan Carlos habló un poco, pero es una manera de mostrarles que tanto la población centroamericana, Guatemala, Honduras y El Salvador se ha incrementado en México y en Estados Unidos, pero esencialmente la población hondureña ha sido un grupo en particular, y el otro grupo que no solían llegar extranjeros de esta nacionalidad a México y Estados Unidos, al menos de manera tan afluente, es la población nicaragüense, cuyo usual país de destino es Costa Rica. En los últimos años ha llegado a México y Estados Unidos, no solo digamos en términos de llegar y vivir, sino también en el caso de México simplemente en tránsito o en búsqueda de protección internacional para un grupo muy particular. La que sigue, por favor. Bien, con estos dos gráficos quiero mostrarles la diversidad de movilidad por país de origen, ¿no? En el año 2011, los registros de detenciones migratorias en México oscilaban entre ahí son 60,000 eventos de detención en específico. En 2022 tenemos 300,000, en 2024 llegamos a los casi 600,000, ¿no? O sea, la diversidad el monto ha sido mucho más alto, pero la diversidad es lo que quiero apuntar en este momento. Si bien nuestros países con vínculos más cercanos son Guatemala, Honduras y El Salvador, en los últimos años la barrita del lado morado, del lado lila en el 2022 es Venezuela, y la etiqueta azul oscuro es Nicaragua, y lo que con ello quiero mostrarles es esta diversidad. En toda la otra variedad de puntos pequeñitos está personas de Asia, de África y de América Latina de manera sustantiva. La que sigue. Gracias. Es así que en 2024 tenemos registrados 141 países de procedencia de migrantes de todos estos países. Entonces, hoy día tenemos una combinación entre la tradicional migración centroamericana con migración continental, ¿no?, en toda América Latina, pero también extracontinental. La migración centroamericana usualmente nos representaba hace 2010 nos representaba casi el 98% y hoy día representa menos de la mitad, ¿no? El año pasado, el dato ahí está 47%, eso fue 2022, pero el año pasado representó el 35%, es decir, proporcionalmente ha ido bajando en esto, dando paso a otros países de origen, ¿no? La que sigue, por favor. Lo que yo denomino la huella territorial es mostrar que las personas no se desplazan por todos los espacios de territorio mexicano, sino solo por algunos, y que estos espacios de tránsito también están ligados con espacios de establecimiento. Hay movilidades muy claras que han marcado rutas por país de origen. Aquí solo muestro los centroamericanos, pero con esta imagen lo que quiero mostrarles es dos cosas. Uno, que se ha ido haciendo comunidad migrante en estos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo León tenemos, en Monterrey en específico, una comunidad hondureña cada vez más grande y más fortalecida, pero también mostrarles que la entidad de Chiapas, o sea, la frontera sur de México, sigue siendo el espacio icónico en términos de entrada, estancia y probablemente residencia de un mayor número de personas migrantes en la movilidad. La que sigue, por favor. Ahora voy a enfocarme esencialmente, la siguiente, por favor. Voy a enfocarme esencialmente en la frontera Guatemala-México y en particular en la región del Soconusco.
por ser este territorio en el que se moviliza y en el que se visibiliza con mayor claridad toda la confluencia de estos flujos migratorios de los que acabo de hablar de manera general. La región del Soconusco sigue siendo la región de mayor movilidad, pero sin duda se han activado en otras regiones, particularmente en Tabasco, la entrada de población migrante en todas las modalidades de las que he tratado de enunciar, ¿no? Migrantes en tránsito, migrantes solicitantes de protección internacional, migrantes que han decidido establecerse en estas zonas fronterizas y también, en el caso particular del Soconusco, una combinación con trabajadores transfronterizos guatemaltecos con los que tenemos una larga historia laboral. La que sigue, por favor. Bien, solo para puntualizar, en la ciudad de Tapachula, el año pasado ya registramos 82 países de origen, las personas que fueron detenidas en esa entidad, es decir, una combinación en población centroamericana, donde ahora esencialmente destacan los hondureños, pero también venezolanos y una diversidad de países de origen entre Asia y África, lo que nos ha impuesto el reto de reconocer y atender las demandas diversas de cada uno de estos grupos en movilidad, ¿no? La que sigue, por favor. Uno de los principales retos que se tienen a diario en la zona fronteriza es esta combinación entre personas que van en tránsito migratorio hacia Estados Unidos y que pasan por esta ciudad, pero digamos, la construcción social de cómo transitar el territorio se ha ido moviendo hacia pensar que la solicitud de protección internacional es una vía y una estrategia para movilizarse a lo largo del territorio y poder llegar a los Estados Unidos. Entonces, hace un par de años, en una conferencia con Andrés Ramírez en la Comar, nos decía que del total de solicitudes de protección internacional que reciben, de ese total, solo un tercio de esas solicitudes realmente iniciaban un trámite de protección internacional, de refugio, porque tenían razones fundamentadas para hacer esta solicitud. Es decir, 2/3 de este valor total tenía que ver con personas migrantes en tránsito que querían llegar a Estados Unidos o que también tenían alguna razón para solicitar protección internacional, pero que no lograba encajar en las categorías de causales que lo definen, ¿no? La que sigue, por favor. Es así, entonces ahora voy a enfocarme un poco de cómo convergen estos flujos migratorios y las personas en diferente situación migratoria en la frontera sur, en particular en Tapachula y en los municipios aledaños, y con la motivación de mostrar esencialmente cómo ha cambiado en términos de la dinámica local la presencia de trabajadores guatemaltecos en la región. Para mí la foto del lado izquierdo es una foto icónica en términos de están las balsas en el río Suchiate, como tradicionalmente se mueven las personas, pero también están, ustedes pueden ver ahí, las casas de campaña, que son los espacios donde duermen y tienen la vida cotidiana las personas en búsqueda de protección internacional o que están esperando un tiempo para movilizarse hacia la frontera norte del país, ¿no? La que sigue, por favor. Hablaré de algunos temas en específico. En estas dos fotos son personas migrantes esperando ser registradas ante la Comar para tener esa hoja que se ha vuelto muy famosa, donde ellos se registran y al registrarse en esa hojita dice que se les da una cita para iniciar un trámite de solicitud de protección internacional y con esa hojita
el pensamiento generalizado es que pueden movilizarse por territorio mexicano y eso les da una determinada seguridad. Lo cierto es que esa hoja no define la seguridad o la certeza migratoria en el país, pero a pesar de ello las personas se movilizan. Creo que fue en la foto anterior, quería decirles que en este trabajo de campo que hicimos hace año y medio, en un solo día contamos aproximadamente unas 3,000 personas que estaban formadas para solicitar este documento. Bueno, este registro es una hoja de registro y en el sondeo general que hicimos parecía que menos del 20% sabía que solo era para causas específicas que aplican para la protección internacional. Y en estos escenarios entonces convergen poblaciones de una diversidad de países con los tradicionales trabajadores transfronterizos, que son los actores en primer plano que están en esa foto, que entonces han cambiado incluso de la actividad que desempeñaban para poder ofrecer servicios o bienes a las personas que están en algún trámite en la zona, ¿no? La que sigue, por favor. Otro aspecto interesante en términos de la circunstancia de vida de las personas en esta zona fronteriza es la diversidad de medios de transporte y de movilidad que se usan actualmente, ¿no? Si bien las balsas son las tradicionales y el transporte público local, el servicio de taxi que implica un pago muy alto comparado con tomar una combi, ¿no? Va diferenciando entonces las capacidades económicas que tienen las personas migrantes que están en la región, ¿no? Es muy común escuchar en la zona local que asiáticos y chinos y algunas personas de África traen mucho dinero y entonces a ellos los costos de transporte local son elevadísimos y entonces eso ha implicado que tanto para otros grupos migrantes de bajos recursos pues no puedan acceder a este tipo de movilidad urbana, pero incluso para la población local hoy día tomar un taxi también ha significado un aumento en el costo de los mismos, ¿no? El otro medio de movilidad común es el transporte público en autobuses. Las líneas de autobuses también tienen ahí una dinámica muy particular que después podríamos hablarlo. Y por otro lado, las aerolíneas. Cada vez más hay anuncios de vuelos de aerolíneas, de todas las aerolíneas que llegan a la ciudad de Tapachula, ofreciendo paquetes de movilidad para todas aquellas personas, esencialmente, que ya cuentan con un reconocimiento de refugio o que están integrados a estos programas de ACNUR que los movilizan a otra entidad de la República para iniciar los procesos de integración laboral, utilizan también estos medios de transporte aéreos. La que sigue, por favor. También está el tema que a mí en realidad en esta ocasión me convoca con mayor énfasis, que es el trabajo, ¿no? Durante la estancia todas las personas buscan formas de conseguir recursos en una gran diversidad de actividades que realizan y estas actividades también se han tenido que ir combinando con una dinámica de trabajo fronterizo y transfronterizo que había sido histórica en términos de los vendedores ambulantes, usualmente eran los trabajadores guatemaltecos y hoy día son de una gran diversidad de países. Algunos trabajadores guatemaltecos, particularmente los que estaban fuera de los mercados y vendían una diversidad de productos, han sido desplazados de estos espacios por migrantes de otros países y eso ha implicado dos cosas. Uno, un poco un enojo también de los trabajadores guatemaltecos de la región, pero también pues un traslado de su trabajo hacia otros sectores de la economía, porque al final la reproducción social cotidiana en esta zona fronteriza pues depende
del trabajo que realizaban del lado mexicano, ¿no? Entonces, estas son dos acciones digamos, dos efectos que ha tenido esta confluencia de los flujos migratorios en el espacio. Y también la foto del lado derecho, con ella quiero mostrarles una cosa. Hay espacios que han estado, ese es un mercado que había estado cerrado durante muchos años en la ciudad de Tapachula y ante no saber qué hacer con la cantidad de personas que tenían venta ambulante o servicios en la calle, el gobierno local decidió abrir ese mercado y otorgarles un puesto a cada persona que tenía una actividad. Este acto, digamos, de generosidad en términos de que la gente tuviera un espacio establecido, para este grupo de migrantes en específico fue muy beneficioso, pero por ejemplo los trabajadores guatemaltecos dijeron: nosotros hemos estado aquí 20, 30 años y nunca habíamos tenido un trato de tener un espacio de trabajo como lo han tenido los migrantes que están por otras razones en la región, ¿no? De tal manera que se han ido creando algunos descontentos y desigualdades, no solo con la población local, sino también con la población que usualmente trabajaba en esta región. La que sigue, por favor. Alimentación es otro de los temas sustantivos, ¿no? El consumo de ciertos productos por las costumbres alimentarias de cada país de origen se ve muy clarito en la frontera, ¿no? El excesivo costo de algunos productos ha sido un tema sustantivo a nivel local, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de un producto que era muy barato, que era el plátano macho, es un producto muy común en la región y hoy día es carísimo porque muchas de las personas consumen este producto y como traen dinero, entonces el costo se ha ido al cielo, ¿no? Entonces también incluso el acceso a la alimentación de la población local también se ha modificado de alguna manera. La que sigue, por favor. Recursos financieros es otro tema, ¿no? La participación de bancos y de empresas que transfieren el dinero es un tema que creo que tenemos que poner atención en términos de no solo de lo que significa la economía local y un posible error de interpretación que podemos tener los que estudiamos migración al hablar de remesas registradas en esta zona, que no necesariamente son las remesas tradicionales que provienen de México, Estados Unidos, sino que vienen de otros países para acompañar a las personas migrantes que están en la zona. La que sigue, por favor. Y creo que el último tema es vivienda. En vivienda, si bien algunas personas están algunos días y ellos se acercan a los albergues o espacios de apoyo, ustedes se imaginarán, como nos ocurre en esta ciudad y en otras, en la frontera norte y en otras entidades del país, pues los albergues están saturados, los albergues procuran tener más o menos un control, pero hay días que están abrumados, la gente se queda a dormir afuera de los albergues, pero también duermen en calle, duermen en casas de campaña. Algunos organismos internacionales han ofrecido, como pueden ver en la foto del lado izquierdo, poner sanitarios, poner agua potable como una manera de apoyar la estancia de las personas en ese momento. Pero también están aquellos que ya tienen más tiempo en la zona fronteriza y eso implica entonces que han tenido que buscar espacios más estables y entonces han buscado rentar cuartos o rentar departamentos muy pequeños en zonas habitacionales alejadas, precarias e incluso inhabitables, pero que les permiten tener un espacio único, ¿no? Podemos pasar, yo creo que podemos pasar a la que sigue. Bien, como me quedan 2 minutos, o menos de 1 minuto diría yo, lo que voy a hacer es pasarme, si podemos pasar así como cada 30 segundos, ¿no? Simplemente para que una manera de mostrarles que la que sigue, por favor, esto.
que a pesar de que los trabajadores guatemaltecos esencialmente están en el mercado laboral agrícola, hoy no tenemos registros actualizados porque la encuesta que nos proveía esta información ya no se lleva a cabo, pero si pudiéramos ver una imagen de cómo está hoy día, probablemente se ha diversificado mucho más esta distribución entre sectores de actividad. Pero lo otro que es importante decir, y eso sí, podemos pasar a la que sigue, yo creo que con esta, es para decir que los empleadores, la diversidad de empleadores que tenemos en la región, pequeños negocios, finqueros, ejidatarios, grandes empresas transnacionales como Chiquita en la producción de banano, hogares y familias, siguen privilegiando el trabajo guatemalteco, porque el trabajo guatemalteco significa estabilidad en la empleabilidad, es decir, no son personas que se van a ir de un día para otro y que están ahí y que van a ser consistentes en el trabajo y que además hay una vinculación en términos de que viven de manera cercana y eso implica que siempre van a poder estar vinculados con estos grupos en especiales. Si nos pasamos a las conclusiones, nada más para decir un par de cosas, la que sigue, por favor. Se imaginarán que derechos laborales seguimos teniendo la misma historia de trabajo transfronterizo en la que no hay, ¿no? Menos del 1% tiene acceso a derechos laborales y a documentación migratoria con permiso laboral, solo el 30% y el 20% para los de cuenta propia. La que sigue, por favor. La que sigue, creo que ya es las conclusiones. Eso. Bien, ahí solo decir las últimas dos notas de abajo. Yo creo que el principal reto que tenemos hoy día a nivel local es, por un lado, incorporar a las personas que están ahí, pero sin excluir y también sin generar desigualdades, ¿no? La confluencia de diferentes flujos migratorios ha significado de alguna manera que hay atención que parecería preferencial, aunque sabemos que no lo es, las personas que entendemos los procesos. Por ejemplo, que a las personas refugiadas sí se les otorga o se les busca la manera de tener un trabajo formal, pero a los otros grupos de migración no lo tienen. Nosotros entendemos las razones, pero explicarlo a la población local creo que debe de ser una labor de información que tenemos que atender, ¿no? También reconocer que a pesar de que tenemos una diversidad de programas, políticas e instituciones que ofrecen los servicios de atención y acompañamiento a las personas, pues sigue habiendo una gran necesidad de recursos y de vinculación con las personas migrantes y en particular de difusión de información. Recordemos que en un ambiente en el que hay muchas personas que se movilizan, esa movilización simplemente significa en términos prácticos que son nuevas personas y hay que estarles dando información de manera constante. Entonces eso creo que es una labor que hay que reconocerles a las organizaciones, a los organismos e incluso a las instituciones gubernamentales que sistemáticamente tienen que estar informando a la población local. Y con ello termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nájera. La verdad creo que nos dio un panorama que quizás no es tan común conocer de lo que sucede en la frontera, de la diversidad de nacionalidades con la que se cuenta y cómo esta ha incrementado, ¿no? Ahora pasaré el micrófono al doctor René Orellana, gerente regional de México y Centroamérica, representante en México del CAF, para que nos dé una visión de cómo la migración puede ser un catalizador de desarrollo en la región, ¿no? Que no solo se presenta como un reto, sino también puede ser una oportunidad para mejorar las condiciones de las personas, tanto locales como aquellas que emigran. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer la invitación a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, a este foro internacional sobre movilidad humana y social, a todos los presentes presencialmente y a los que están virtualmente. Yo quisiera primero
invitarlos a pensar sobre cuál es el rol de la banca de desarrollo multilateral, que tiene una gran ventaja, que es una banca que acoge, abraza, incorpora y es a su vez una herramienta de los países accionistas, miembros y socios de la banca. Quiero proponerles una reflexión desde el rol que tiene la banca multilateral en el contexto tan difícil de migración que hemos podido conocer ahora y que la doctora Nájera nos ha descrito de una manera muy viva y muy dramática. La migración es parte de procesos sociales continuos, los hemos vivido de manera muy explosiva en algunos momentos, con cientos de miles de migrantes, otros quizás ciclos más cortos donde este flujo migratorio parece disminuir, como está pasando ahora. Pero son ciclos y esto va a continuar. La movilidad social, la movilidad humana es parte de los procesos de desarrollo económico, productivo, y más aún en un contexto en el que las cadenas productivas se están territorializando en América Latina y el Caribe, particularmente entre Centroamérica y México, orientadas hacia los grandes mercados. ¿Qué podemos hacer los grandes bancos de desarrollo? ¿Cómo respondemos a este reto? Y permítanme plantearles desde esta perspectiva, quizás muy práctica, porque ese es el rol que nos corresponde. Yo también soy académico, pero quiero pensar desde esta posibilidad que tienen los bancos de disponer de recursos financieros, de disponer de recursos técnicos, de movilizar y vehiculizar cooperaciones, de hacer alianzas con otros organismos multilaterales, de encauzar recursos no reembolsables y focalizarlos. ¿Dónde? Es la pregunta. Para lograr qué impacto, esa es la pregunta. Y creo que aquí hemos tenido respuestas que ayudan a integrar este enfoque de los bancos. Y quiero plantearles qué hace CAF. Y primero, ¿quién es CAF? Porque es un banco que se llama de desarrollo y se llama de América Latina y el Caribe. La próxima, por favor. Gracias. Bueno, CAF es un banco que está orientado, como dice su nombre, al desarrollo sostenible, a las metas de desarrollo. Es un banco que se alinea, como muchos bancos multilaterales, a los objetivos de desarrollo sostenible, que se guía con esos objetivos, que hace suyos estos objetivos y los incorpora en su misión. Y claro, estos objetivos además han sido acogidos por los países miembros, en la medida en que CAF, como todos los bancos de desarrollo, trabaja en los países miembros, como México. México es accionista y socio de CAF. Es parte de su directorio, está sentado en una mesa que probablemente no sea como esta, pero donde se toman decisiones. Ahí está México, junto a otros 24 países. Y bueno, entre los otros países nos dice dónde colocar los recursos y si los estamos colocando bien. Si la orientación a nivel global son los ODS, a nivel nacional son las políticas y los planes. Nosotros nos alineamos, no podemos inventarnos los técnicos que estamos acá, gerentes, presidentes, vicepresidentes de bancos, no podemos decir al país, oigan, ustedes tienen que hacer esto o aquello. Esa lógica no funciona, no debería funcionar en la banca de desarrollo, no lo es en la CAF. CAF es una cooperativa de países. Vamos a la próxima, por favor. ¿Cuáles son nuestros grandes pilares? El desarrollo sostenible y la integración. ¿Es la integración el camino? Lo decía el fundador de CAF, uno de los ministros que estuvo en la fundación de CAF. ¿Es la integración el objetivo? Y la solución al problema de la migración, si puede llamarse solución, o quizás el desarrollo de políticas con la movilidad social y humana, acompañando la movilidad social y humana y haciendo que esta movilidad sea un capital y un conjunto de talentos valiosos para invertirlos en el desarrollo nuestro, pasa por la integración. Y la integración implica distintas escalas, por eso CAF se propone abordar el tema de la migración desde una perspectiva multinivel, de multiescalas, y cuando hablo de escalas no solamente territoriales, sino también de escalas temáticas que se intersectan unas con otras.
Y ahí hay temas vinculados a niñez, a género, a juventud, a emprendedurismo, a desarrollo económico y algo que aquí está ya vigente en México, que son los polos de desarrollo. Si algo tiene México ahora con una gran capacidad de guiar soluciones y políticas más bien enfocadas, entre otros, al tema de movilidad humana, es un plan de desarrollo. Tienen un plan que se llama Plan México, un plan súper interesante que acaba de ser aprobado con una normativa legal. La próxima, por favor. Bueno, estos son, los que están en su mano derecha son todos los países miembros de CAF. Somos ya 25 países. Comenzamos con 5 que son los que están a su mano izquierda. En el año 1970, hoy somos 25 países. No está Estados Unidos, no está Canadá, sí está España y Portugal. Ahora, ¿por qué les muestro este mapa bien colorido de verde? Algunos países todavía faltan ingresar, están en ese proceso. Porque gran parte de este mapa es el mapa de las fuentes, se dicen expulsoras de poblaciones, o las fuentes de donde provienen estas poblaciones que se movilizan. Y por tanto nosotros trabajamos ahí con financiamiento. Lo hacen también los otros bancos multilaterales. La próxima, por favor. Miren, el año pasado hemos aprobado 34,000 millones de dólares. Hay muchos bancos en la región que tienen una capacidad financiera enorme. Nosotros tenemos activos por 50,000 millones de dólares. Este año el año pasado hemos alcanzado esa cartera. En aprobaciones hemos estado alrededor de 16,000 millones de dólares. Y este año estamos planeando un nivel de aprobaciones similar. ¿Dónde van estos recursos y cómo pueden contribuir a resolver las causas de la migración? Les voy a plantear algunas de las cosas que hacemos muy pronto. La próxima, por favor. Miren, ¿cuál es nuestro enfoque y cómo creemos que podemos aportar a soluciones concretas? Más adelante les voy a plantear acciones. Financiando proyectos y programas. Ciertamente hay urgencias que tienen que ver con la asistencia humanitaria, pero también hay temas estructurales que deben ser abordados para acompañar las políticas de atención a la movilidad social y humana, asumiendo que esa movilidad es parte ya de la lógica de desarrollo de nuestros países y de nuestras regiones. Desarrollar programas y proyectos. ¿Qué tipo de programas? ¿Cuál es la orientación de esos programas? Esto es algo que tenemos que discutir y tiene que ver, entre otras cosas, con cómo, lo que decía, acogemos esos talentos, los incorporamos en nuestras ya capacidades crecientes de desarrollo, como son, por ejemplo, los polos de desarrollo que están contemplados en el Plan México. Trabajar en el desarrollo de los mercados de bienes, los mercados que movilizan el comercio y que permiten que las dinámicas económicas faciliten empleo, fortalezcan las inversiones de mediana, pequeña, microescala, que es donde, como bien nos ha mostrado la doctora Nájera, están siendo acogidos muchos migrantes. Nos mostraba que, si no me acuerdo, el 84% de, no sé si eran migrantes guatemaltecos u otros también, estaban acogidos por empresas, incluso fincas productoras, áreas agrícolas, en fin, en el sur de México. Lo mismo está pasando también en el norte de México. Yo estuve el otro día en Ciudad Juárez y me sorprendí con un dato: 98% de la población ocupada tiene empleo. O sea, 98% es población ocupada. Y hay una alta demanda de empleo, más o menos 24 parques industriales, inversiones en industria automotriz, industria de bienes tecnológicos, computadoras, hasta software, en fin. He visitado albergues de migrantes, he visto las dos caras, ¿no? Y me he reunido con representantes del municipio que tienen proyectos súper interesantes, ya no solo para atender la emergencia en los albergues de migrantes, donde he visto cosas que me han sorprendido, poblaciones migrantes que vienen incluso de África, ¿no? Habían migrantes de Mali, de Senegal, muchos niños estudiando en pequeñas bibliotecas en los albergues del Estado, albergues que no son del Estado, que son de entidades religiosas, en fin. Aquí tenemos ciertamente un ámbito de
trabajo en el que debemos abordar, porque esos albergues acogen migrantes. Recientemente se había construido ahí un albergue que tiene capacidad para 4.000 migrantes. No habían todavía esa cantidad de migrantes ahí, porque este es un ciclo que no sabemos cuánto durará, dadas las políticas de retención migratoria, pues ha disminuido el flujo eventualmente. Pero sí tenemos que, y es una cosa que a mí me motivaba cuando estuve ahí, también he estado en el sur de México, y me queda muy asombrado. Yo soy boliviano, entonces para mí muchas cosas son sorpresivas. Es otra realidad, una realidad importante, distinta, imponente, diría yo, porque México es una economía muy potente. Creemos firmemente que la movilización de recursos financieros en el sector privado, el comercio, el desarrollo de la capacidad productiva de estos productores que dan empleo a quienes están moviéndose, los que están migrando, implica también que los bancos detonemos recursos en el sector privado. Invirtamos a través de fondos gestores de deuda y de capital, por ejemplo, o inversiones directas que llaman inversiones de equity, en algunos sectores que tienen la capacidad de dinamizar cadenas productivas. Medianas, pequeñas empresas, esto que se llaman, ustedes ya lo conocen seguramente, los startups, lo que ahora también se llama emprendedores amateurs, que tienen capacidad de generar empleo y movilizar cadenas. Por eso el mercado es importante. Integración en la región, con un enfoque de políticas que tengan impacto concreto. Esta es otra misión importante: generar conocimiento, información, esta que nos ha proporcionado la doctora Nájera, y otra más que sin duda es útil, y construir puentes y alianzas. Las alianzas son muy importantes. Hace unos minutos estábamos con el secretario hablando, justamente el secretario de la conferencia, y uno de los temas que surgió es la portabilidad de los beneficios sociales de los migrantes que van de un país y viven en otro, de sus rentas, por ejemplo, ¿no?, de sus jubilaciones, de sus beneficios vinculados a seguros sociales. Y esto ya tiene un mensaje implícito, y el mensaje es: los migrantes se pueden quedar aquí. No es que se van a quedar, sino que pueden, los acogemos. Y esto está pasando, ¿eh? México tiene una política de acogimiento, de acogida, de brindar oportunidades a estos grupos migrantes. El otro día que estaba en una de las albergues en Ciudad de Juárez, me sorprendía digamos, la política de estos albergues, que lo que hacía era facilitar que las familias, las personas que estaban ahí, salgan a buscar trabajo, y una vez que tengan trabajo, que está alentada por el municipio además, para que hayan empleadores que les den trabajo, puedan iniciar el trámite de su residencia y puedan residir con sus familias, y los acompañan hasta que logran tener una vivienda, hasta que logran tener un techo, unas condiciones mínimas para poder dejar el albergue y acogerse en algún lugar que les permita ya iniciar emprendimientos laborales. Esto es algo que tenemos que pensar cómo alentamos. Lo alentamos desde el sector público, lo alentamos desde el sector privado. Y los bancos tenemos capacidad de invertir recursos en sectores específicos de las economías locales, que puedan a su vez detonar otros eslabones de cadenas productivas, o redes de formación de talentos, o emergencia de talentos, o acogida de talentos, ¿no? A mí me sorprendió cuando visitaba un albergue público en Ciudad Juárez, y vi 2 niños estudiando matemáticas en una pequeña biblioteca en el albergue. Eran migrantes de Centroamérica, y haciendo ejercicios de aritmética complejos, y yo decía: qué talentos aquí que no los vemos, no han podido ser formados en sus países. Pues como esos casos deben haber muchos, ¿no? Y estoy pensando en un proyecto muy interesante que tiene justamente el municipio de Ciudad Juárez, de tener centros educativos, bibliotecas virtuales y físicas con profesores que acompañan a los niños a hacer sus tareas y desarrollar sus labores académicas. Y esto implica también desarrollar corredores seguros por donde los niños caminen para ir a estos centros educativos, y también
transportarlos de los albergues cuando son migrantes, otros que vienen de sus casas, hacia estos centros educativos. Ahí se forman miles de talentos. Y esto tiene una orientación también a desarrollar las economías locales. La próxima, por favor. Aquí están nuestros pilares, nuevamente, la próxima, por favor, que hacen parte de nuestra agenda vinculada a los ODS. ¿Cuáles son, digamos, los retos transversales a las grandes políticas que tienen que implicar también acoger y brindar oportunidades y crecer con estos talentos que son migrantes en nuestros países? La transición energética es uno de ellos. Los criterios de sostenibilidad y sustentabilidad en las políticas de desarrollo de oportunidades de empleo, de ciudades y espacios urbanos del bienestar. Este es otro enfoque importante, porque estas poblaciones que se movilizan, que son cientos de miles, tienen que tener espacios de vida que les den condiciones de bienestar. A esto CAF denomina las ciudades del bienestar o los ecosistemas urbanos del bienestar. Promover la construcción de infraestructura sostenible. Ahora, estos espacios urbanos del bienestar deben tener infraestructura. En Ciudad de México hay un proyecto bien interesante que no lo conozco en detalle, pero he tenido la oportunidad de reunirme con representantes del gobierno de la Ciudad de México, que son las utopías y los territorios de paz, donde se construye infraestructura, servicios, áreas de esparcimiento, atención social, psicológica, acompañamiento a procesos de cohesión familiar y social. Estos espacios urbanos también acogen migrantes y les dan la oportunidad de cambiar su sueño por un sueño que está ayudando a construir México en ciudades como México y seguramente en otras más. He visto emprendimientos interesantes, por ejemplo, en San Luis Potosí, como estos, y más hacia el norte. En el sur, lo que nos ha mostrado la doctora Nájera es casi una situación de atención de emergencia. Pero la gran pregunta es cómo los polos de desarrollo vinculados al sur pueden acoger a estos migrantes para que sus sueños de prosperidad y mejoramiento de condiciones de vida se desarrollen a través de inversión de sus capacidades y desarrollo de las mismas en estos polos de desarrollo. Pero además con un concepto de ciudades de bienestar, de ecosistemas urbanos integrales, integrados, donde tengan educación, salud. Esto implica grandes inversiones financieras. La próxima, por favor. Miren ustedes el universo de instituciones con las que podemos trabajar. En el mundo ahora hay muchos bancos de desarrollo, hay organismos filantrópicos, hay fundaciones, hay recursos financieros que se pueden movilizar. Y ahí nos toca, aquí ustedes no van a ver en detalle, pero hay muchos organismos que son capaces de movilizar recursos. Entonces, ¿quiénes nos tienen que movilizar? Los gobiernos nacionales, los organismos de integración, como la Conferencia Interamericana, donde estamos ahora, los organismos subregionales, estoy pensando en SICA, en CELAC, en Mercosur, en CAN, en CARICOM, en fin, que tienen capacidad de planificación, tienen capacidad de movilizar recursos y encauzarlos hacia temas específicos como el desarrollo de estos polos, productivos. La próxima, por favor. Algunos datos que ya los hemos visto, no los voy a repetir. La próxima, por favor. CAF tiene un marco estratégico para atender la movilidad humana. Y este marco estratégico tiene un enfoque, es el enfoque de gobernanza multinivel, gobernanza multidimensional, gobernanza multisectorial de la movilidad humana a lo largo del ciclo migratorio. Este es nuestro enfoque. Ahora, ¿qué significa eso? Trabajar con el nivel regional, los acuerdos e entidades regionales, acompañarlas, de hecho tenemos fondos específicos para apoyar eventos como este, diálogos de gobiernos, apoyar conferencias y congresos donde se construyan políticas, se dialoguen avances y evaluaciones y diagnósticos, se identifiquen fortalezas y oportunidades y puedan hacerse acuerdos que luego se apliquen a través de los gobiernos nacionales.
Pero multinivel también implica trabajar en los gobiernos, en los municipios, en los estados y sus gobiernos, en los organismos locales más pequeños y promover alianzas entre ellos, redes que a veces atraviesan fronteras ecosistémicas y también fronteras políticas nacionales. Aquí es importante que la banca esté presente y esta es una modalidad con la que trabajamos. La próxima, por favor. ¿Cuáles son los pilares de esta estrategia? ¿Por dónde creemos que podemos apoyar en acciones específicas? Apoyar a la región, este es un nivel, apoyar a los países, ese es otro nivel, apoyar a los gobiernos subnacionales, he mencionado el caso del gobierno de Ciudad Juárez, he mencionado a San Luis Potosí, he mencionado en el sur, en Chiapas, a los municipios de frontera, en fin, generar oportunidades para personas migrantes, para comunidades y ciudades, para que acojan a estas poblaciones que se movilizan. Y generar oportunidades implica también construir un tejido financiero local que pueda mantener y hacer sostenible el funcionamiento de MIPYMES. Me avisan si me paso el tiempo. Sí. Yo soy muy hablador, entonces ahora quisiera enfocarme en lo más útil. ¿Y qué implica generar un ecosistema que garantice la sostenibilidad? Los bancos de desarrollo estamos como una nube flotando, somos muy cercanos ciertamente, pero no podemos atender el ámbito local. Estamos atendiendo 25 países, que es el caso nuestro. ¿Cómo llegar al pequeño productor, a ese que señalaba la doctora Nájera, que da empleo a los migrantes, que son pequeños, medianos y también grandes, que dan empleo a los migrantes, sobre todo a los migrantes que se quieren quedar, ¿no? Hay que crear un tejido financiero, porque esa economía funciona con financiamiento. México tiene una virtud, voy a poner el ejemplo de México. Tiene sociedades financieras populares, tiene sociedades financieras de objeto múltiple, tiene banca comercial y esos estamos hablando de SOFIPOS, SOFOMES y banca comercial. Esta banca de primer piso, algunas llegan a los micro, las SOFIPO, las SOFOMES que llegan a las medianas y pequeñas, esta tiene que movilizar recursos, lo está haciendo. ¿Cómo podemos inyectar recursos desde la banca de desarrollo nacional? Ahí tienen grandes bancos, México tiene bancos portentosos, muy enfocados, muy inteligentes y con recursos financieros. Banobras, NAFIN, Bancomext. Los países de Centroamérica, todos los países, yo soy boliviano, en Bolivia también hay banca de desarrollo. Esta banca puede, con apoyo también de la banca multilateral, movilizar, fortalecer estas redes dinámicas financieras que van inyectando recursos a los pequeños productores. Y esto tiene que ver también con generar oportunidades. Acompañar el desarrollo de infraestructura y servicios. Esa población se va a quedar sin vivienda, servicios básicos, agua potable, lo que en muchos casos también carece la población, la población local ya viviente, no migrante, escuelas, salud, infraestructura digital, inteligencia artificial, que ya forma parte de satisfactores de, no digamos necesidades, pero sí satisfactores de requerimientos de insumos para propeler el desarrollo, para impulsar el desarrollo local. Fortalecer la inclusión transversal, la inclusión también de poblaciones diversas, diferentes, comunidades campesinas indígenas de Guatemala que emigran al sur de México, poblaciones diferentes con distintas visiones. No solamente hay una portabilidad de derechos sociales con los que o portabilidad de beneficios sociales, también hay una portabilidad de culturas y estas poblaciones se asientan, tienen formas de vida, perspectivas de vida, visiones del bienestar y esos sueños hay que construirlos en el ámbito local. Gestionar la información, el conocimiento, la movilidad a nivel subnacional, nacional y regional. La próxima, vamos a volar, me quedan 2 minutos. Una más, vamos a volar a 2 más. Una. Aquí, algunas acciones. Desarrollo de ciudades del bienestar, que este es el enfoque que les hemos propuesto. Creo que aquí México está haciendo grandes avances con un enfoque holístico, integrador, con servicios sanitarios, de salud, educación. Esto es importante para que las poblaciones que se movilizan encuentren su sueño de vivir bien
en estos ámbitos urbanos. La valoración humana, social, cultural de los migrantes, el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas y tecnológicas, las habilidades blandas, incluyendo aquellas que nos permiten la cohesión social, la integración y la cohesión, muy importante. El fortalecimiento de la banca de desarrollo, que es lo que acabo de decir. La facilitación de la incorporación de migrantes en el mercado laboral. Hay muchos mecanismos de certificación, de desarrollo de capacidades. Y el financiamiento de los pequeños y medianos, ¿no? La gente tiene que emprender, la gente tiene gran capacidad para emprender, parte de sus sueños es emprender. Y aquí hay que desarrollar este tejido de acompañamiento sostenido y que tiene que ver con financiamiento, capacitación, formación, en fin, que integralmente en el ámbito local puedan movilizar estas herramientas que permitan dar mejores condiciones de vida y hacer realidad los sueños de muchos de estos migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Orellana. Fue bastante inspiradora su presentación y con acciones específicas, ¿no? Y con estrategias específicas, que es lo que pues todas y todas estamos buscando para tener y darnos oportunidades a las personas migrantes de la región. Voy a hacer una pregunta para cada uno de nuestros panelistas. Si bien ya tenemos un poco el tiempo encima, creo que vale la pena hacer una de las preguntas que tenemos acá. Para la doctora Nájera, la pregunta es: el gobierno de Panamá ha anunciado el cierre del Dairén. ¿Qué efectos se prevén los flujos de movilidad humana que transitaban por esta ruta? Y después hago la pregunta para el doctor Orellana. Gracias. Sí, de hecho las acciones ya iniciaron hace un par de semanas. Y lo que ha ocurrido es pues que se ha creado un tapón de sur a norte y las personas les están pidiendo regresar a los países de origen. Pero también, eso es antes de cruzar a Panamá, pero también de norte a sur, que ha ido regresando la gente, también han pedido apoyo para establecerse en esos países o solicitan a los gobiernos que les permitan regresar al país, o sea, ser deportados desde estos países que fueron países de tránsito, ser deportados a los países de origen. Guatemala hace semana y media también empezaron a poner militares en las zonas fronterizas para que no dejaran pasar a personas migrantes de sur a norte. Entonces, digamos, no sé si se acuerdan de esa reunión que hubo en Palenque, de varios estados que se reunieron ahí con Andrés Manuel. De ahí emanó la idea de que cada país debería poner esfuerzos en controlar la migración desde sus propios territorios. Yo no sé si estas son acciones encaminadas a eso, pero lo cierto es que junto con el digamos, el poder de Estados Unidos, sin duda, pues me parece que eso activó procesos de detención a lo largo de todo el territorio y sí, hoy día van de norte a sur y de sur a norte se han detenido las detenciones. Bueno, las migrantes. Muchas gracias. Y digamos, buscando tener una visión mucho más de desarrollo y menos de contención y un poco en el marco de esta reunión que hubo en Palenque, ¿no? Y que se comprometieron los países a realizar acciones, quisiera preguntarle desde la visión del CAF, ¿cómo podríamos incentivar procesos de desarrollo binacionales o regionales en estos países expulsores para mejorar sus condiciones socioeconómicas y de desarrollo para las personas en movilidad? Y tenemos una pregunta más: ¿cómo se percibe la informalidad en la movilidad humana y la seguridad social para los países de América Latina y el Caribe? Gracias. La segunda era. ¿Cómo se percibe la informalidad en la movilidad humana y la seguridad social para los países de América Latina y el Caribe? Perfecto. Bueno, sobre lo primero, creo que en una época de integración y con un, no sé si vamos a llamarlo fenómeno, yo diría que es un proceso ya propio del desarrollo de nuestras regiones. La movilidad social y humana es algo que ha existido siempre y que ahora probablemente lo visibilizamos de una manera más masiva.
pero ciertamente tenemos que pensar ya las políticas de desarrollo y los planes asumiendo que la movilidad social es parte del contexto sobre el que vamos a trabajar, social y humana, nacional e internacional. Por más tapones que existan, vamos a encontrar rutas de acceso y esta problemática no va a terminar. Este es el contexto, como el cambio climático es el contexto, que a su vez es causa, entre otras, de esta movilidad social y humana. Así como hacemos acuerdos para temas como cambio climático, hay acuerdos promovidos por distintos organismos sobre temas de atención y políticas de incorporación y de integración de estas poblaciones que se movilizan y que también movilizan, decía yo, talentos, capacidades de distinta índole, potenciales y desarrolladas. También migran clases medias en otros casos, en otras condiciones, pero lo hacen clases medias bajas y los más pobres también. Y aquí los acuerdos bilaterales y multilaterales son importantes. Hay que trabajarlos desde escenarios como estos, buscando acuerdos y soluciones conjuntas que puedan ser acompañadas por organismos multilaterales como la Banca de Desarrollo. Tenemos que hacerlo, es parte de nuestra agenda. También acuerdos binacionales, estoy pensando en Centroamérica, estoy pensando en SICA, pero también en CELAC, en Latinoamérica, estamos pensando en los acuerdos entre países centroamericanos y México, entre Guatemala, Honduras, El Salvador y todos los países de Centroamérica y por supuesto México. Creo que aquí hay escenarios ya de diálogo que es importante que converjan en acciones específicas y que nos guíen a nosotros los organismos financieros para decirnos dónde somos útiles. Y sobre lo segundo, la informalidad es sin duda ya no solo parte de, no solo implica el impacto de la migración que tiene que ver con poblaciones que si no se incorporan a la economía formal, pues estarán buscando oportunidades en otros ámbitos económicos y productivos y comerciales que no están visibilizados por el Estado. Y la informalidad no es solo la visibilización y regulación estatal desde una perspectiva, digamos, oficial, tributaria. La formalización de los informales también implica incorporarlos en cauces productivos que ya tienen actores formales, banca de desarrollo, banca local, empresas locales que tienen potencial de crecimiento, cadenas productivas donde hay actores productivos. Y estoy pensando en México, México tiene una gran capacidad para formalizar actores productivos. Y se formaliza también con políticas de desarrollo, como la de los polos de desarrollo, los polos del bienestar. Esto implica invertir en institucionalidad, invertir en legalización, invertir en formalización, invertir en constitución de empresas, acompañamiento de empresas, generación de empleo formal, difusión sobre los derechos de los trabajadores, que eso también es formalización, porque son los trabajadores los que piden formalizar o acceder a esos derechos. Entonces, información, difusión, educación formaliza y eso implica infraestructura física, infraestructura educativa, eso también implica infraestructura valórica, infraestructura de valores, la capacidad de generar valores y visiones, y eso está incorporado en los planes de desarrollo, pero también en la misión y la visión que tienen de desarrollo esos planes, ¿no? Así lo vemos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ollana. Muchas gracias, doctora Nájera. Les agradecemos su presencia en esta mesa, tanto presencial como virtual. Invito a nuestra siguiente mesa a unírsenos, la cual va a ser moderada por el doctor Emilio Carrasco, director del Centro de Estudios e Investigaciones de Seguridad Social. Gracias. Muchas gracias. Por favor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Un gusto. Ahorita te voy a dejar. ¿Así es esto? Ah, sí.
Doctor Carrasco. Todas van a estar virtuales. Me quito mis cosas.